Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 11 del trimestre. Esta es la toma 4533. El título de la lección fue ¿Estás listo? Y el texto base está en Éxodo capítulo 16. Antes de compartirte algunas ideas que tengo aquí anotadas, quiero recordarte dos cositas. Por un lado, el trimestre ya está terminando. Yo al menos ya tengo mi folleto para el trimestre que viene. El tema va a estar muy bueno. Te voy a tirar algunos spoilers en los próximos resúmenes. Y por otro lado, recordar también que seguimos en septiembre. El septiembre amarillo es una oportunidad fantástica de hablarle a las personas acerca de la esperanza, de lo que realmente vale la pena en esta vida y por qué es importante seguir luchando por esta vida justamente. Así que, ¿qué te parece si vos y yo aprovechamos estas oportunidades para ser canales de esperanza para personas que literalmente están luchando por su vida? Volviendo a la lección, empezamos hablando de uno de los cuadros más famosos que existe, justamente la Mona Lisa, que se encuentra exhibido desde 1956 en el Museo del Louvre. Sí, yo sé, así no se pronuncia, me cuesta el inglés, imagínate el francés. Según Google se dice así: Louvre. Como te decía, este cuadro está desde 1956 expuesto detrás de un vidrio a prueba de balas. Hay todo un sistema ahí alrededor para que no te acerques demasiado, aunque de vez en cuando aparece alguien tirándole crema y tratando de manchar el cuadro. Y es interesante que aunque el museo tiene más de 7500 cuadros, el 80% de los turistas que lo visitan es justamente para ver la Mona Lisa. Lo llamativo es que este cuadro de más o menos 500 años de antigüedad en realidad sigue en pie, digamos, por un lado por el valor estratosférico que se le adjudica y por otro lado por toda la protección que se le da. Ahora vamos a hacer una aplicación espiritual basados en la Mona Lisa. Hace más de 6000 años Dios instituyó el sábado y es interesante que esta verdadera obra de arte casi que se ha extinguido. Llamativo también que Dios no nos pidió que preservemos el sábado detrás de un vidrio antibalas, sino que en el corazón. Éxodo capítulo 20 versículo 8 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Santificar es poner aparte, dedicarlo a un uso santo. Y es interesante que este mandato está relacionado, una vez más lo digo, con preservar el arte de Dios. Nadie intenta modificar la Mona Lisa, y eso que ni siquiera Leonardo da Vinci dejó alguna orden o algo, no, simplemente la gente dice el tipo era un genio, entonces mantengamos el cuadro así como está. Pero cuando hablamos del sábado, incluso cuando hay una orden directa de Dios de preservarlo, de guardarlo, de venerarlo, en fin, encontramos seres humanos que intentan modificar la orden de Dios y quién sabe, hasta podríamos decir adaptar esa orden a lo que le gusta más al ser humano. Dios mismo ordenó que el sábado sea preservado y cuando Dios habla la tierra tiembla, dice Hebreos capítulo 12 versículo 26. Pocos lo preservan, pocos lo protegen, pocos lo observan. Y cuando nos damos cuenta de que incluso los ángeles guardan este día en su esfera, según Salmos capítulo 103, versículo 20, necesariamente llegamos a esta conclusión. Debemos acordarnos del sábado y preservarlo en el museo del corazón obediente de un hijo de Dios. Puede parecer obvio, pero cuando Dios creó todo, efectivamente trabajó. Comparemos dos versículos. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis capítulo 2 versículo 2 dice que cuando terminó todo lo que había hecho, allí fue que bendijo, santificó el sábado y bueno, todo eso que ya sabes. Podríamos concluir que Dios creó u originó el trabajo y que al trabajar nos involucramos en una actividad que Él creó. De allí que también podemos decir que no es suficiente solo trabajar, sino que todo lo que hacemos debe ser bien hecho. Háganlo todo para la gloria de Dios. Sí, eso incluye... Fíjate lo que dice el principio bíblico registrado en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Háganlo todo para la gloria de Dios. Evaluando lo que había hecho, Dios llegó a la conclusión de que todo lo que había creado era bueno en gran manera, dice Génesis capítulo 1 versículo 31. Esto no solo significa que todo era agradable, no, también habla acerca de la ausencia completa de maldad. Por ejemplo, Salmo 145 versículo 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así que todo lo que Dios hace registra necesariamente la ausencia de maldad. Esta creación buena en gran manera reflejaba también la gloria de Dios. El Salmo 19 en el versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, e Isaías capítulo 6 versículo 3 dice que toda la tierra está llena de su gloria. Juntando todos estos conceptos que acabamos de enumerar, podríamos concluir que la verdadera observancia del sábado incluye también un repaso de la semana laboral. ¿Qué te parece contestar a esta pregunta? ¿Se hizo bien todo?
Bueno, vos me podés decir, pero yo no trabajo, yo estudio. Bueno, esa es tu función, esa es tu labor durante la semana. ¿Qué tal te fue en esa labor? Esto es importante porque el trabajo descuidado y mediocre en realidad puede llegar a tergiversar el carácter de Dios. Es decir, cuando la gente ve lo que vos haces, ¿qué piensa del Dios al cual servís? Así que el verdadero descanso del sábado es el descanso del trabajo bien hecho. Esto también es, de una manera u otra, vivir piadosamente. Desde 1907 los Boy Scouts utilizan este lema, siempre listos. También existen agencias que están preparadas para hacer frente a emergencias. La mayoría de las personas está acostumbrada a tener ciertos fondos de ahorro individual, justamente por si existe alguna eventualidad en el futuro y bueno, puedan estar preparadas para hacerle frente. Todo esto tiene que ver justamente con la preparación para el futuro. Y podemos también decir que Dios inventó la planificación a largo plazo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 8, Él está hablando con Moisés, lo está enviando a que saque a Israel de Egipto y lo lleve a la tierra prometida y le explica que en esa tierra fluye leche y miel. Obviamente esto es un lenguaje figurado, pero habla acerca de que esa tierra tendría todo lo necesario para suplir las necesidades del pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 20, versículo 6, se describe esta como la tierra más hermosa de todas las tierras. Es decir, Dios ya había preparado todo allí para que cuando Israel llegara pudiera encontrar lo que necesitara para satisfacer sus necesidades. Es interesante que incluso variando el plan original, Israel llegaría 40 años más tarde. Y todavía seguiría allí lo que Dios había preparado. El mismo ser divino que guió a Israel a lo largo del desierto tomó la forma humana y varias veces le vemos en la Biblia supliendo las necesidades de aquellos que lo necesitaban. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 9, se nos cuenta cómo dio de comer a 5.000 personas con apenas 5 panes de cebada y 2 peces. Unos versículos antes, cuando él está conversando con Felipe y le pregunta, che Felipe, ¿qué vamos a hacer? En realidad, en el versículo 6 se nos explica que él ya sabía lo que haría, es decir, previamente Jesús ya había planificado la acción que iba a realizar. Y quizás el mayor ejemplo de que a Dios no se le toma nunca por sorpresa es el pacto eterno. Textos como por ejemplo 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 o 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20 nos explican que mucho antes de que incluso existiera la raza humana, Dios ya tenía un plan B. Ya tenía un plan de rescate para cualquiera que se llegara a perder. Es decir, Dios no ordenó el pecado, no estaba en su plan de diseño original, pero Él estaba preparado para hacerle frente si es que se presentaba. Hay otro ejemplo interesante, la creación en sí. Porque si vos mirás el relato bíblico, vas a ver que los primeros días de la creación, Dios creó todo lo que necesitarían Adán y Eva para ser felices, para tener una vida linda en ese Edén que Él estaba preparando. Solo cuando todo estaba en su lugar, allí Dios crea a Adán y a Eva para disfrutar, administrar, en fin, para hacer todo lo que ya vimos en lecciones pasadas. Juntando todo esto, podríamos también quitar esta lección. Dios tiene la salida para cualquier crisis que exista. Él ya planificó todo. El sábado es una celebración de muchas cosas, entre ellas el hecho de que Dios está preparado para cuidar a su pueblo en cualquier tipo de crisis. Así que la respuesta que necesitas, la salida que te hace falta, ya existe. Acudí a Dios para que Él te ayude con lo que estás necesitando. Una paradoja interesante de la vida de Jesús, de la vida santa de Jesús, es que generaba admiración tanto de amigos como de enemigos. En Juan capítulo 7 versículo 46 se nos dice que los guardias que fueron a prender a Jesús volvieron asombrados diciendo, nunca nadie habló como este hombre. En el caso de Nicodemo, aunque él fue así de noche, tipo que nadie le vea, para conversar con Cristo, en medio de toda la charla él le dice, bueno, sabemos que vienes de Dios porque nadie podrá hacer los milagros que tú haces. Eso está en Juan capítulo 3 versículo 2. Cuando Jesús hablaba se notaba que era diferente. Todo lo que hacía daba a entender que era diferente. Y esto se aplica también al sábado. Vos podés decir, pero bueno, el sábado no dice nada y no hace nada. Sin embargo, podríamos basarnos en lo que se hace y se dice en relación a este día para hablar de la singularidad del sábado. ¿Qué se dice acerca de este día? Apareció en el mundo al final del primer ciclo semanal. Dice Génesis capítulo 2 versículo 3 que Dios lo bendijo y lo santificó. El pasaje más conocido sobre el sábado está en Éxodo capítulo 20 versículos 8 y 11 y refuerza la idea de que es bendecido y santificado. Así que es un día bendito, santificado, santo, sagrado, los adjetivos que quieras utilizar, y no se habla así de ningún día ni dentro ni fuera de la Biblia. Ahora, ¿qué se hace en sábado?
Éxodo capítulo 20 en el versículo 10 nos dice que Dios ordena el descanso del trabajo asalariado y actividades seculares. Levítico capítulo 23 versículo 3 habla acerca de reunirse en asambleas. De ahí viene el concepto de congregarnos, gente. Además, Isaías capítulo 58 versículo 13 habla acerca de cuidar también las conversaciones en sábado y evitar la búsqueda de placeres seculares. Recapitulando, cuando hablamos del sábado y de las actividades relacionadas a este día, hablamos de descansar del trabajo o de cualquier otra actividad secular, de la adoración colectiva, de evitar conversaciones comunes y buscar también placeres mundanos. Esto es lo que se hace o no se hace cuando hablamos del sábado. Nunca hubo un día tan divinamente guardado ni que se le dedique un día entero para la preparación. Esto es clásico del adventista. El viernes es el día de preparación. Parafraseando el mandamiento, podríamos decir: recuerda el día de reposo para santificarlo y preservar su condición de único. Como cada semana terminamos leyendo un texto escrito por Elena de White, específicamente en el libro Conducción del Niño, páginas 502 y 503, pero yo te voy a leer solo el primer párrafo. Dios nos ha dado el conjunto de los 6 días para hacer nuestro trabajo y se ha reservado únicamente uno. Este debería ser un día de bendición para nosotros, un día cuando deberíamos poner de lado nuestros asuntos seculares y centralizar nuestros pensamientos en Dios y el cielo. Así que una vez más te recuerdo, el sábado no es simplemente dejar de hacer cosas, sentarte debajo de un árbol y rascarte la panza. Es un día para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, un día que tiene que ser bendición para nosotros y también para quienes nos rodean. ¿Qué te parece si evaluás un poquito cuál es tu relación con el día santo, con el día sábado? Si realmente está cumpliendo ese rol del cual estuvimos hablando a lo largo del trimestre. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.